Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Nos redimiste, Señor, con tu sangre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre deseoso de vivir este encuentro fraterno, de verdad pongámonos en las manos de Dios. Ofrecemos en acción de gracias en el cumpleaños de Lilian Ríos. Lilian, su familia en la distancia la saluda. Que sea un muy, muy feliz cumpleaños, Lilian. Ofrecemos en la Pascua de Luis de Jesús Mejía Villa en su primer aniversario, uniéndonos a la intención de sus hijos. Y se cumplen 9 días del fallecimiento de Beatriz Elena Gaviria Espinosa. Acompañamos a su familia en este fin de novena. Celebremos la vida y celebremos el encuentro fraterno siempre en el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras, te suplicamos nos concedas en lo más íntimo tributarte una oración digna de ti y alabarte siempre con el deber de proclamarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció.
y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se pondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es el verdadero profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, textos maravillosos, siempre una enseñanza, siempre procurando un sentir para la vida, pero una vida cristiana, es decir, basada, cimentada en Cristo, de quien lo dijimos el primer día de la Pascua, para todos pasó haciendo el bien. Y en ese Jesús nosotros hemos encontrado milagros, muchos milagros de curación, milagros de exorcismo, de liberación, resucitaciones. Hemos encontrado milagros en la naturaleza, milagros sobre la naturaleza, como sucede hoy con esto de la multiplicación de los panes. Un trozo que tiene que ponernos a pensar, porque se narra 2 veces en Marcos, se narra en Mateo 2 veces, se narra en Lucas y en Juan. Y cuando se escribe en Juan, pues ya los otros evangelios habían sido escritos muchos años, hasta dicen 30 años promedio el evangelio de Marcos, que fue el primero en redactarse. ¿Por qué tanta insistencia en esa multiplicación de panes? ¿Por qué? Y cómo nosotros al leer el texto podemos centrarnos en situaciones bien especiales que nos toquen la vida. Pero por favor, hagámoslo. Sí, situaciones que nos toquen la vida. Porque allí hay muchos elementos a meditar. Con ese solo trozo del evangelio tendríamos nosotros para hacer un retiro espiritual, nada más utilizando los verbos. Jesús marchó a otra parte del mar de Galilea. ¿Qué significa ese desplazarse? ¿Por qué? ¿Cómo nos tendríamos que desplazar también nosotros en la vida? Y desplazarnos solo de lugar, hablar de un desplazamiento de corazón, por actitudes, por expresiones o en fin. Lo seguía mucha gente, entonces, ¿por qué seguir? ¿A quién seguimos? ¿A quién hemos seguido? ¿A dónde nos ha conducido ese seguir? ¿Para bien o para mal? Y así muchas cosas. Pero aquí está la clave, en una llamada a compartir muy interesante. Hay panes, hay peces, pero hay una multitud. Y una multitud de la que Jesús se compadece, y se compadece porque sabe que sienten hambre. Fíjense otra vez en eso. Es que si algo quiere tocar el evangelio en nosotros, es el ser humano, es nuestra condición humana. Nuestra condición humana. Y nosotros seguimos pensando en estar por allá elevados en los altares, y el Jesús del evangelio nos quiere aterrizar. Quiere que pongamos los pies en la tierra. Eso quiere el Jesús del evangelio, no otra cosa. ¿Y nosotros? ¿Por qué? Lo he dicho tantas veces y lo reitero. Aferrados a lo religioso y en lo sagrado, en la sacramentalidad, nos olvidamos de lo espiritual. Y olvidándonos de lo espiritual, nos olvidamos de lo humano. Pero seguimos aferrados a lo religioso. Y no puede ser.
5.000 hombres, solo los hombres eran 5.000. Y siempre se añade sin contar mujeres y niños. Las mujeres doblarían el número, los niños triplicarían el número. Pero cuando nosotros miramos todo este pasaje maravilloso, nos dicen, vea, es una evocación del éxodo y el maná en el desierto. Es una invitación a prolongar ese compartir un alimento en la Eucaristía. Pero para que esto se conmemore, esto se recuerde, esto se prolongue, tenemos que aparecer nosotros como debemos serlo, como instrumentos de Dios. Felipe y Andrés son protagonistas hoy. El uno que pregunta, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Al que le decía Jesús, para probarlo, porque el otro lo que decía era, hay que despacharlos de pronto, o 200 denarios no alcanzarían. 200 denarios, recuerden, eso sería más o menos el jornal de 6 meses. Entonces se habla de una multitud, se habla de una comunidad. Y el otro lo simplifica con dudas. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Pero es. Y con eso mínimo puede ser necesario. En estos días lo recordaba un obispo, se me escapa el nombre de él, y que estuvo secuestrado mucho tiempo y solo tenía una forma, una hostia para consagrar, y en su frasquito, el que normalmente llevamos para celebrar una misa por fuera, y que todos los días celebraba con una gota de vino y una uñita de la hostia, pero lo hacía siempre. Y decía él, porque nos dirigió unos retiros, nos alcanzó y me alcanzó para celebrar la Eucaristía por mucho tiempo. El pan se multiplica. ¿Y qué lo multiplica? La caridad, la generosidad, el desprendimiento, el darse realmente. Entonces el uno estaba preocupado por la cifra, los 200 denarios que no alcanzarían de pronto, sino para un pedacito. El otro ofrece lo que ve que tienen, pero es poco. Pero Jesús tiene la clave. La clave está en la oración de acción de gracias, en la fe y confianza en Dios, y en lo que la gente puede imitar al respecto. De pronto, entre tanta gente, yo veo que tiene 5 panes y 2 peces, ¿cuántos más tendrán? Pero ¿cuántos imitarán el gesto de Jesús, primero de bendecir, de dar gracias y finalmente de compartir? Mira, ellos tienen poquito y comparten para varios, pero es que eso sirve. Y a nosotros nos lo enseñan al estudiar la Escritura. Estas gentes que iban detrás de Jesús, muchos iban y llevaban en su talega pescado seco, ahumado, salado y pan. Unos tendrían, otros no. Pero el gesto de Jesús es el que nos tiene que mover a ser más generosos, a ser más desprendidos y a preguntarnos qué tenemos nosotros realmente para aportar. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Y muchas veces nos contentamos con lo sagrado, que fue muy bonito, el rito que fue muy bonito, y ya. Pero no trascendemos. Y fíjense que nos dicen que no se podía desperdiciar nada y recogieron 12 canastos con los pedazos de lo que había sobrado. Y podríamos pensar en una iglesia, sí,
que se está desperdiciando. Miembros de una familia, hermanos, amigos, relaciones que se rompen por nimiedades, por pequeñeces. Cuando el mismo Jesús del Evangelio nos sigue invitando a eso, a la humildad, a la sencillez, a reconocer los propios errores y a hacer un borrón de cuenta nueva. Y como dicen por ahí célebre, de manera célebre, un borrador no borrará de pronto los acontecimientos que ya fueron escritos, pero si tengo un lápiz, puedo escribir unos nuevos a partir de este momento. Y los discípulos lo hicieron viviéndolo de tal manera. Hoy les dieron una golpiza, fueron ultrajados por el nombre del Señor y salieron felices. Y empieza a manifestarse a través de las palabras de Gamaliel que cuando las cosas son de Dios, progresan, pelechan, como decían los viejos, producen su fruto. Muchos han aparecido, han querido ser los líderes y dicen, venga, que es de esta manera, de la otra, y en fin. Y después todo se acaba. Parece muy bella la expresión. Cuando Gamaliel dice, déjenlos, no se metan con ellos. Si su idea y su actividad son cosas de los hombres, se disolverán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos. Y de verdad que eran cosas de Dios, porque todavía hoy nosotros, incluso con la pandemia y con todas estas cosas que nos llevaron a cerrar los templos, y cuando decían también por ahí el diablo está feliz porque cerró muchos templos, cerraron los templos, dicen Dios está más feliz porque muchas casas se convirtieron en templos, aprovechando todos los recursos, hasta las redes sociales. Así es. Entonces la manera en que esto sigue creciendo y seguirá creciendo dependerá de nosotros y de lo que tengamos para aportar con generosidad, haciendo a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, procediendo con humildad y pidiéndole siempre al Espíritu cada día que nos inspire lo que debemos pensar, lo que debemos decir y sobre todo el cómo decirlo. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Y sigamos orando, implorando combatir esa tibieza espiritual. Espíritu de Dios que aletea sobre este mundo, anímanos, actívanos. Llénanos de vida con tu soplo para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Amén. Que la palabra que así brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino,
frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre, los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a los suyos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A tu hija Lilian Ríos, de cumpleaños, a quien encomendamos en nuestra oración en la intención de Blanca Osorio, cólmale con los suyos de dicha y bendición. A quienes has llamado de este mundo a tu presencia, nuestros hermanos difuntos, Luis de Jesús Mejía Villa en este cabo de año, Beatriz Elena Gaviria Espinosa en este fin de novena. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, y que en generosidad podamos cimentar aún más una vida de amistad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que, redimidos por la pasión de tu Hijo, nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y recordemos la invitación de la oración colecta de la misa hoy. Te suplicamos nos concedas en lo más íntimo tributarte una oración digna de ti, alabarte siempre con el deber de proclamarte. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivan en paz.